Bueno, ahora es turno de abrir el espacio de preguntas de este segundo módulo, que estuvo 100% dedicado a pasturas, en términos de producción, implantación, estabilidad de la producción. Ya tenemos alguna pregunta para comenzar, pero les repetimos el celular, el 091-31-2010, para continuar enviando preguntas. La primera pregunta va dirigida a Walter Ayala y dice: ¿por qué Lotus corniculatus y no Lotus tenuis? Adelante, Walter. Gracias, Pablo. Hemos evaluado las dos especies en los datos que presentábamos. Sin duda, el Lotus tenui tiene un espacio bien importante en este tipo de ambientes. En el caso en particular de la comparación que hicimos en la unidad de Paso de Laguna, en el ensayo de rotaciones, no han habido mayores diferencias productivas o han estado a favor del Lotus corniculatus. En parte creo que porque en definitiva la situación de siembras es en suelos que son muy bien nivelados, que no hay mucha microrrelieve, que potencialmente puede ser un problema de acumulación de agua, esas situaciones, en caso de que el Lotus corniculatus sufra a veces un poco más todo lo que son los efectos de las enfermedades, de la proliferación de enfermedades de raíz y corona, que es una de las debilidades que tiene, pero creo que en esos ambientes donde se da esa condición de cierta nivelación y menos encharcamiento, tal vez la proliferación de enfermedades es menor y se comporta igual o mejor en muchas situaciones. Pero sin duda reconocemos el espacio que tiene el Lotus tenui en muchas de estas situaciones en cuanto a la adaptación a ambientes de anegamiento y determinadas características como son los suelos bajos, ¿no? Muchas gracias, Walter. Ahora vamos con la siguiente pregunta, que está dirigida a Virginia Pravia, que dice: a la luz de los resultados de este primer año, ¿cómo podemos mejorar la implantación a nivel de situaciones comerciales, chacras? Adelante, Virginia. Bueno, por un lado, algo comentábamos en la presentación, de decir, bueno, cuando es posible tratar de minimizar el tránsito. Hay lugares donde no se va a poder, porque evidentemente hay que sacar la producción de la chacra, pero hay otros sitios donde a veces uno ve que se transita innecesariamente. Eso se puede intentar reducir, porque ya vemos que estamos jugando con el 30% de la implantación de la pastura que viene. Por otra parte, bueno, cuando no se usa ese picador de paja, realmente el tratar de levantar ese rastrojo con fardos puede ser importante. Como veíamos que en una situación de siembra bastante más favorable, sobre todo cuando se implanta al voleo, de no dejar esa masa de residuos, donde en realidad después a la semilla le cuesta tener contacto con el suelo. Por otro lado, ya ir tratando de pensar, decíamos, bueno, esta en realidad fue un año con una cosecha bastante en seco comparado con lo que puede pasar en otras ocasiones. Ya Pablo les mencionaba hoy que para este año que viene tenemos una situación un poco contrastante, en el cual se cosechó con una situación de humedad bastante más alta y las dificultades aumentan claramente. En esos casos es bastante difícil entrar con una enfardadora. Y entonces, bueno, ahí capaz que es más importante todavía que tratemos de usar ese picador de paja, para que no se nos generen esas situaciones de altos volúmenes de rastrojos sobre los cuales la semilla después no logra llegar. Por otra parte, también en un mismo año teníamos una situación de un rastrojo bastante seco y otro muy mojado. Es decir, que de repente también hay para trabajar en lo que es la planificación de los sistemas. De repente, cuando pensamos cuál va a ser el arroz de salida y dónde vamos a querer tener esa pastura, tratar de ver si, bueno, a veces se dificulta cuando no es la misma persona, como decían hoy, la persona que hace el arroz con el que hace la ganadería, pero bueno, intentar de que esa chacra se drene lo mejor posible, que tratar de evitar esas cosechas en barro
en lo que uno puede de alguna manera influir, porque también en realidad después, si retrasamos lo que es la siembra, ese periodo de otoño que perdemos de crecimiento de la pastura es fundamental para una buena implantación. Así que bueno, para el año que viene de repente tenemos alguna situación más volcadas hacia lo que fue una siembra en condiciones todavía menos favorables y bueno, cómo podemos, qué números logramos obtener allí. Así que por eso decíamos, bueno, este fue un primer año de evaluación de ese contraste. Por suerte tenemos esas condiciones variables a lo largo de los años para poder hacer estas evaluaciones. Como decía Walter, en realidad en los sistemas de rotaciones de largo plazo se ha trabajado con siembras al voleo, también es una situación donde no se da tan frecuentemente esa cosecha en condiciones de alta humedad, y bueno, son situaciones que permiten esas siembras sin mayores problemas. Y en este caso, bueno, vamos a tener a lo largo de los años que tenemos la unidad de producción de arroz ganadería la oportunidad de evaluar diferentes condiciones. Muchas gracias, Virginia, muy clara la respuesta. Tenemos otra pregunta dirigida a Walter, que dice, ¿esos festucales que demandan más tiempo de barbecho no es también una virtud, ya que permite sembrar con el suelo cubierto, mantiene humedad y a medida que se va descomponiendo la implantación de arroz se acelera? ¿O no se da así en realidad? Adelante, Walter. Gracias, Pablo. Muy buena la observación. Creo que cuando uno piensa en lo que es un barbecho, hay 2 o 3 conceptos que me parece que son importantes. Uno es el volumen de lo que vamos a quemar o a descomponerse en el periodo previo a la siembra del cultivo siguiente, el tipo de material, y por tanto esas 2 variables de alguna manera inciden en lo que es en definitiva el tiempo de descomposición, ¿no? Claramente, como mostrábamos, las praderas estas evolucionan en el tiempo al tercer año, cuarto año, a una predominancia de festuca, la cual en comparación con especies como leguminosas o el mismo raigras que mencionamos en las comparaciones cuando hacíamos recién, son materiales, la festuca tiene mucho más contenido de lignina, otros compuestos más que demoran mucho más en irse descomponiendo, y eso de alguna manera en el tiempo de descomposición se demora un poco más. Por tanto, en esa comparación habría que adelantar el tiempo de quemado para que se dé un cierto volumen que es obviamente saludable que esté presente a la hora de la siembra, pero que tampoco sea excesivo y que permita no complejizar los procesos de siembra. También está asociado a este tipo de rastrojos no solo lo que está arriba, sino también una biomasa de raíces que en el caso de festuca sin duda es bien importante y que también demanda una descomposición. Y ese tiempo de alguna manera juega en cuanto a que la descomposición de esos materiales también lleva un tiempo de captura de nutrientes y posterior liberación. Entonces, tener presente eso en los tiempos de composición de las distintas especies y los distintos rastrojos que estamos quemando es clave como concepto, pero sin duda aporta no solo mejora en lo que es desde el punto de vista de nutrientes que aporta el sistema en la rotación, sino también en la estructura física del suelo con toda esa masa de raíces. Gracias, Pablo. Bueno, muchas gracias, Walter. Tenemos aquí otra pregunta, va a ser la última de este bloque, a los efectos de respetar los tiempos, para Virginia Pravia, que dice, normalmente el ganadero prefiere pastorear el rastrojo de arroz y básicamente es por falta de pasto y también para liberar las praderas en otoño y favorecer la reimplantación de las mismas, retrasando la siembra de la pastura posterior. ¿Hay resultados de los efectos de esta práctica en el ganado? ¿Sirve para el ganado? Adelante, Virginia.
Bueno, capaz que comento un poco más respecto de lo que es la planificación del sistema y la parte de si sirve para el ganado, se la dejamos a Pablo también. Bueno, por un lado estábamos diciendo, bueno, el comentario se refiere a, bueno, hace falta forraje en ese otoño y están pensando en la reimplantación de una pastura. Bueno, si plantamos especies perennes, en realidad no deberíamos necesitar tanto de la resiembra, ¿no? Y por eso un poco la apuesta hacia la festuca en el diseño del sistema. Está bien cuidar de alguna forma las pasturas para poder tenerlas productivas durante más tiempo, pero bueno, el hecho de tener especies perennes nos permite tener forraje en los diferentes momentos del año y no estar tan jugados en ese sentido. Lo mismo con el componente de gramíneas estivales, como es el caso del paspalum que comentaba Pablo en el diseño del sistema, que pueden también jugar un poco ese rol de poder permitirnos tener forraje en distintos momentos del año cuando el campo se había achicado en verano porque teníamos todo el componente de arrocero. Por otra parte, decíamos, bueno, en otoño en realidad es importante la implantación de esa pastura, porque hoy uno de los comentarios fue, bueno, se empieza a pastorear un poco tarde la pradera que se siembra ahí arriba. Sí, cuanto más tarde la logres sembrar, seguramente la entrada en pastoreo va a ser más tarde y se está también poniendo en juego lo que es la buena implantación de la pastura, porque no es lo mismo para una plántula poder tener ese periodo de crecimiento donde va a poder generar su sistema radicular y empezar a independizarse, a crecer, que después cuando no tiene esa posibilidad porque las temperaturas son mucho más bajas y en realidad el crecimiento es mucho menor. Es decir, hay diferentes formas, como decíamos, en las situaciones en donde se puede retirar rastrojo en forma de fardos, ese componente se puede utilizar, pero se puede utilizar de otra manera y no necesitamos tener los animales allí arriba. Son diferentes estrategias que tienen diferentes efectos. Sin duda es digamos que hay una pelea para el uso de los recursos, que bueno, es un balance que cada uno tiene que hacer, pero claramente si nos ponemos a pastorear y tenemos no sé cuántos días el potrero ocupado con animales, la siembra de repente se nos retrasa y eso puede ser un efecto más complejo. Ahora, si se hace un pastoreo rápido, en una situación que se termina con buen piso, de repente puede ser favorable. Pero el tema es que no se nos retrase demasiado la siembra a causa de ese pastoreo. No sé si Pablo quiere hacer algún comentario respecto de la utilización de esos fardos o del pastoreo en esas condiciones. Bueno, gracias Virginia. Sí, sin duda desde el punto de vista del ganado, sobre todo ganado adulto, en esa época del año es un gran alivio que entre en la fase ganadera ese rastrojo. No es muy común ver, por ejemplo, en sistemas arroz ganadería que tienen vacas de cría, luego del destete, que todas esas vacas entren en rastrojos de arroz simplemente a nivel de mantenimiento. El desafío de implementarlo en una secuencia de siembra de pasturas es que tiene que ser muchas veces, es decir, si se va a sembrar la pastura en ese otoño, siempre hay una ventana muy corta en donde ese rastrojo tiene que estar seco, poner animales a alta carga y que más que nada tengan durante un corto periodo de tiempo un efecto de desparramar la gavilla si no se utilizó el desparramador. Pero sí, ahí hay una ventana de acción de un pastoreo corto, intenso, que ayude a desparramar la gavilla. En otra situación que ya se mencionó, pero hay una pregunta que surgió en el chat de YouTube relacionada al uso del rolo faca, que sí, en años húmedos muchas veces se usa para suavizar el terreno, para borrar las huellas profundas de la cosechadora, que este año lo utilizamos y que incluso lo utilizamos en dos situaciones. En una mitad de la chacra en donde se había activado el picador de la cosechadora y el desparramado de paja, y en otra mitad donde quedaba la gavilla. Es decir, ahí vamos a poder tener alguna idea del efecto de esa técnica
el rolofaca en un año húmedo, con huellas, con y sin el picador y desparramador. Y finalmente, también asociado a esa etapa de presiembra de la pradera, es común ver la quema también de rastrojos, ¿no? Que se realiza sobre todo de la gavilla, fundamentalmente de la cosechadora, en donde en años secos también, y sobre todo en tiradas largas, donde se ve bien formada la gavilla, es muy sencillo y tiene un impacto significativo en lo que puede ser la destrucción de esa gavilla y permitir el contacto semilla-suelo. Así que son todas cuestiones que son inherentes a estos sistemas. Cada año es un año totalmente distinto, por eso es importante año a año ir probando las mejores herramientas que uno tiene a mano, acorde a las características de cada año, para favorecer una mayor producción de pasturas. Hay más preguntas, las estamos sistematizando en un documento, después las vamos a ir respondiendo en forma individual.